Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, sabiendo que tú estás en medio de nosotros. Gracias, Padre, por este día miércoles de seminario doctrinal, donde siempre te pedimos que tú nos asistas, que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos permitas tener una unción magisterial para poder trasladar adecuadamente, Señor, los conceptos que tu Espíritu Santo quiere poner en nuestro corazón. Sabemos, Señor, que eres tú el maestro por excelencia y eres tú el que puedes ampliarnos y puedes confirmarnos, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos que los que aún vienen en camino, Señor, tú los esfuerces para venir a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, quita todo pensamiento, todo estorbo, toda otra idea que tengamos en nuestra mente y permite, Señor, que podamos estar en este momento guiados, dirigidos, tomados, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Les decía que este tema fue enseñado hace ya un bonito tiempo, desde el 92, y yo siempre me pongo a pensar por qué hemos dejado pasar tanto tiempo. Desde que el doctor Ríos nos enseñó estos temas, en el 92, ¿quiénes ya habían nacido? Pocos, ¿verdad? Bueno, en el 92 ya habíamos nacido, ¿verdad? Pero ¿quiénes no habían nacido? Algunos creo que no habían nacido, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no podían perseverar en la doctrina, por lo menos aquí en la tierra, ¿verdad? Probablemente en otros ámbitos. Pero realmente yo creo que el interés de repasar con ustedes estos temas y de alguna manera hacerlo a través de temas es precisamente para que los que debemos de recordar, recordemos y ampliemos y confirmemos en nuestro corazón, y los que no han conocido, como son la mayoría de jóvenes, puedan conocer, puedan ampliarse, puedan tener hambre de palabra. Eso es sumamente importante en lo que tiene que ver con los temas que aquí estamos trasladando los miércoles. Recuérdese que es importante que usted traiga papel y lápiz, jóvenes traigan sus dónde escribir, yo creo que es importante, así como van a la universidad y toman notas, porque esas notas le ayudan a uno precisamente, ¿perdón? Muy bien, les decía que es importante que apunten para que en la medida que exponemos usted apunte sus preguntas, sus inquietudes, y aún si eventualmente quiere hacer usted una aportación que pueda ser importante. Muy bien, este es el primer tema del libro de la novia, y es llamativo que el primer tema es los rangos y la novia. El tema es espinudo, es espinudo y es muy amplio. Hoy realmente vamos a tratar de ir avanzando lentamente y probablemente el otro miércoles completamos este primer tema, porque el doctor Ríos tenía una peculiaridad y era precisamente que conforme iba enseñando, le iban surgiendo, aunque tenía un tema, le iban surgiendo algunas otras cosas muy importantes de revelación que creo que hoy vamos a tratar de dedicar un poquito de tiempo. Acompáñeme entonces a Mateo 24:46. Mateo 24:46. Yo sé que hoy tal vez no todos trajeron Biblia, pero si hay alguna Biblia por ahí, se acercan, especialmente los muchachos, ya que es importante que vayan viendo, aunque están los textos aquí también. ¿Ya lo tienen? Mateo 24:46 dice: bienaventurado aquel siervo, note, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Muy bien, note que siervo también obviamente hace alusión a ministro, y noten que la alusión que se hace es cuando el Señor venga. Si algo nosotros como iglesia y aquellos que de alguna manera han entendido lo que debemos hacer o lo que deberíamos de desarrollar para ser novia, creo que una de las cosas que anhelamos aquellos que hemos nacido de nuevo es precisamente que Él vuelva. No estoy completamente seguro si los jóvenes
quieren que el Señor vuelva. Y solo se los dejo así como para que ustedes lo chequeen en su corazón, porque si nos metemos en los zapatos de los jóvenes un ratito, y nosotros fuimos jóvenes, ahora somos jóvenes maduros. Pero si me hubieran preguntado eso hace 30 años, seguramente yo diría, también me quiero casar, ¿verdad? ¿Cuántos aquí se quieren casar, jóvenes? Bueno, rápido, levantan la mano, ¿verdad? Hay que ponerles una cadenita ahí. Entonces, ¿cuántos se quieren graduar? ¿Cuántos quieren desarrollarse en su profesión? Bueno, y todo eso es normal y es bueno. Y creo que nosotros, en la medida que logramos entender la palabra de Dios más por espíritu que por alma, porque muchas de las cosas que le acabo de decir son anhelos del alma. El alma, que es lo que nos personaliza a nosotros y mejor dicho, nos individualiza, es la que tiene anhelos en esta tierra. Acuérdese usted que el alma es para la tierra, en cierta medida, ¿verdad? Entonces, el espíritu anhela las cosas del espíritu y Dios es espíritu, entonces anhela lo de Dios. Entonces es esa parte de su ser que anhela volver a entrar en una plena comunión con Dios como la que usted tenía antes y que de alguna manera a través de la Biblia usted ha podido ir entendiendo e ir comprendiendo realmente que esa es una vida espiritual en una dimensión totalmente distinta. Yo diría que solamente un alma totalmente sojuzgada por el Espíritu logra entender las cosas que son del Espíritu y darle lugar a ellas. Y esa es nuestra continua batalla. Cuando entramos a ver los rangos de la novia, en esta introducción que el doctor hace, quise poner literalmente algunas cosas aquí porque creo que es importante no perder de vista. Adelante, mis hermanos. Aquí hay lugar en la mesita que está de este lado, hermano Manuel. Dice, notemos que está haciendo en este verso una clasificación de ministros. Fíjese que una de las cosas interesantes de un hombre que recibe revelación, porque también tenemos que ir aprendiendo de eso, es que en un verso mira cosas que nosotros no vemos. Yo no sé si cuando leyó el verso usted vio lo que él dice que se mira. Pero él está viendo una clasificación de ministros. Porque dice, los ministros son siervos, que van a estar sobre todas las cosas del Señor cuando regrese a la tierra. Y es que si nosotros nos metemos en un ámbito escatológico, porque Mateo 24 tiene que ver con los eventos del final, y eso se llama escatología. Dicho sea de paso, hace poco me platicaban a mí que, ¿por qué no enseñábamos sobre las profecías de los mayas? Y entonces yo le decía a la persona que viene a los estudios de pastores, que realmente a mí en lo personal no mucho me interesa estudiar a los mayas, más que como una referencia de lo que hoy más la publicidad está haciendo, que la verdad de lo que en determinado momento los mayas dijeron. Y entonces, lo que a mí me interesa de los eventos del final es lo que la Biblia dice. Eso es importante, ¿verdad? Sin embargo, yo le aseguro que usted vería más un programa de televisión sobre la profecía de los mayas que sobre la profecía de la Biblia. Porque aparece más atractivo, ¿no? Y lo están vendiendo de una manera muy especial. Usted durante el 2012 continuamente va a oír acerca de los mayas. Y van a tratar de enfatizar eso, porque incluso en Guatemala ya el ministerio, no es ministerio, pero el director de turismo está manejando todo ese concepto para jalar a un montón de turistas a ver a los mayas. Bueno, no los van a ver, ¿verdad? Sino que lo que dejaron ellos. Entonces, en el mundo se va a mover mucho eso. Pero a nosotros nos interesa lo que la Biblia nos dice. Ahora, note usted que escatológicamente hablando, cuando el doctor muestra que estos siervos al cual el Señor venga le haya haciendo así,
llama la atención porque, aunque se podría aplicar para la parucía, también se puede aplicar para aquellos que van a quedar ministrando, y eso lo vamos a ir viendo dentro de poco y le puede traer a usted un poquito de confusión o preguntas, pero note que van a haber ministros que se van a quedar en otra dimensión trabajando con el cuerpo que se quedó. Solo lo voy a mencionar de esa manera para que después lo retomemos. Entonces, cuando el Señor regrese a la tierra, y es una colocación máxima de ministerio, o sea, cuando dice bienaventurado aquel siervo, ahí se está viendo un rango de ministerio que va a tener que ver a la manera de un Eliseo, como también va a haber rangos de ministerio a la manera de Elías. Se recuerda que Elías tipifica a aquellos que se van sin ver muerte. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que Eliseo tipifica a aquellos que se quedan y que incluso de una manera muy interesante se dibuja la figura que por 42, ellos le salen al encuentro a Eliseo 42 muchachos y llamativamente 2 osas. Y esos 42 muchachos hablan de 42 meses en figura, y las 2 osas hablan de las 2 bestias, ya dentro del ámbito puramente apocalíptico. Eso tiene que ver, los Eliseos entonces son un nivel de rango de ministerio con aquellos que se van a quedar en otra dimensión, después incluso de haber entregado a la novia, y esos detalles los vamos a ir viendo nosotros poco a poco. Entonces mire, dice, una colocación máxima de ministerio y una administración aquí, es decir, en la tierra, que no tiene que ver con la novia. Una de las cosas que el doctor empieza a visualizar y que de alguna manera nosotros debemos de recordar es que los ministros no son novia, son amigos del novio. Y por lo tanto, dentro de todos los rangos, porque uno puede encontrar rangos en la Biblia de todo tipo, en los ministerios, en la novia, el cuerpo de Cristo sería un rango, la novia sería otro, los Eliseos sería otro, los Elías sería otro, y así podemos ver diferentes niveles. Por eso es que creo yo que los teólogos se han confundido a través de la historia de la iglesia, porque enfocan una verdad que se aplica a un rango y la generaliza. Otro ve otro enfoque y mira otro rango y lo generaliza. Pero en realidad el conocimiento de los diferentes rangos nos permiten a nosotros saber cómo ubicarnos. Muy bien, caminemos. La novia va a ser colocada a disfrutar de las nupcias juntamente con el esposo. Y entendemos para todos que la novia es un grupo que va a ser sacada de los salvos que conforman el cuerpo de Cristo y que dieron un nivel de estatura, y es esa novia la que va a estar juntamente en las nupcias con el esposo. Y después, esa novia se sienta al lado del trono del esposo. Obviamente el esposo aquí es Cristo, ¿verdad? Note usted que Cristo ahorita no tiene su trono. ¿Cuántos sabían eso? Él está sentado a la diestra del trono del Padre. Así que Él está sentado en trono prestado. Obviamente, estas cosas que estamos diciendo, damos por sentado que conocemos los contextos de lo que estamos diciendo, y si no, usted lo apunta ahí para una ampliación. Y después se sienta al lado del trono del esposo, porque ya se lo dieron. Juntos van a juzgar al mundo. Aquí me comí una frase: juntos van a juzgar al mundo y a los ángeles. Hay Biblia para mostrar eso. Y después va a reinar. Esto ya define algunas cosas. El rango de la novia, entonces, es un rango muy alto. Juan 3:29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo. Ok, vemos 3 personajes ahí. Vemos a la novia, vemos al esposo, o mejor dicho, la esposa, y vemos al esposo, pero vemos al amigo del esposo. Y uno se pregunta, ¿quién es el amigo del esposo? Por supuesto,
aquí en el contexto nosotros nos damos cuenta que el pasaje habla de Juan el Bautista, tipo de un ministro. Entonces dice, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, este mi gozo está cumplido. Entonces, los ministros actualmente, y recuerdo que en algunos miércoles atrás hablamos de los ministros de la novia, no sé si algunos de ustedes lo oyeron, y ministros del cuerpo. Entonces, es muy importante que nosotros, ¿sí? ¿No se logra ver? Ok, no sé si esta se podrá apagar para que logren ver mejor. ¿Sí? Ahí está. ¿Logran ver mejor? ¿Se logra ver mejor? Bueno, voy a tratar de modificar esto aquí. ¿Logran ver todos? ¿O necesitan largavistas algunos? Muy bien. Note entonces que los amigos del esposo podríamos ubicarlos nosotros ahora dentro del contexto de la iglesia como los ministros de la novia, cuyas características vimos en ese tema. Por eso es importante que usted trate de no perderse los temas anteriores para tener todos los contextos. Ahora, nota usted cómo este pasaje nos muestra claramente que el que tiene la esposa es el esposo, dice. Va a ser una relación al final entre el esposo y la esposa. Es interesante la figura de Génesis 24, donde usted recordará que Génesis 24 nos habla a nosotros de cómo Abraham buscaba esposa para su hijo Isaac. Fíjese que la Biblia en el Antiguo Testamento dibuja, por así decirlo, historias, dibuja tipos, sombras de acontecimientos que se iban a tener que entender y que iban a ser revelados y escritos, y es lo que tenemos en el Nuevo Testamento nosotros, pero que ya desde tiempo antiguo se prefiguraban lo que el Señor quería mostrar. Entonces ahí el Padre está tipificado en Abraham. De alguna manera, recuerdo también un pasaje que dice que Jesús vino a la tierra, y pastoreó ovejas, o se hizo pastor, lo dice Oseas, por buscar esposa. Entonces, el plan de tener una esposa mística, y aquí pueden haber muchos conceptos que si usted los oye por primera vez, le generan dudas, pero indudablemente el plan del padre de buscar la esposa al hijo, que se prefigura en esa historia de Génesis 24, que fue una realidad, fue una historia real, pero que no solo habla de la historia de estos personajes, porque no tendría mucho interés para nosotros, porque al fin y al cabo eran personajes del pueblo que se estaba gestando, el pueblo de Israel, si no estuviera hablando Abraham del padre, e Isaac estuviera hablando del hijo, es decir, de Cristo. Y Eliezer, el criado más maduro, el hombre más maduro que tenía en su casa Abraham, tipifica al Espíritu Santo. Pero lo que yo le quería hacer ver es cómo cuando Eliezer, que por cierto Rebeca, que tipifica a la novia, va montada en uno de esos 10 camellos, cuyos camellos tipifican a los ministros de la novia. Fíjese que a mí me gusta mucho ver esa figura porque me muestra la función que yo como ministro tengo. Note que la novia, es decir, Rebeca, no carga los camellos, sino que son los camellos, y todos eran 10. Y en ese número 10 hay figura y hay significado, porque 10 es número de prueba total. Entonces, los camellos tipifican, esos 10 camellos tipifican a los ministros probados y, por supuesto, aprobados. Pero que va guiándolos Eliezer, que es tipo del Espíritu Santo. Entonces, solo los ministros guiados por el Espíritu Santo, tipificados en los camellos. ¿Cuántos están familiarizados con el concepto de que el camello tipifica al ministro? Uno podría hacer todo un estudio acerca de las características del camello que se relacionan con las características que debería de tener un ministro. Pero no vamos a entrar en eso porque es muy largo. Lo importante es que cuando
Rebeca vio a la distancia a Isaac. Cuando la novia ve a Cristo en su parucía, el amigo del novio se la está entregando, porque se baja del camello y sola camina a encontrarse con Isaac. E Isaac dice que la lleva, de acuerdo a la costumbre oriental, a la casa de su madre. Y ahí en todo eso hay figura, pero note que es el mismo cuadro que dice, el que tiene la esposa es el esposo. Este es Rebeca e Isaac. Me estoy dando a entender. Y el amigo del esposo, el ministro de la novia, solo le entrega. Probablemente en esas parucías los ministros vamos a ser testigos para entregarla. Acuérdese que ese proceso de las parucías del Señor, por lo menos vemos en la Biblia que los 40 días del Cristo resucitado nos hablan de un tiempo corto, donde va a haber una comunión muy especial, y en este tema vamos a ver un poco acerca de eso. Juan el Bautista, en otras palabras, Juan el Bautista dijo, yo no soy la esposa. Note que esta es la interpretación y la revelación que el doctor Ríos miraba, y que por supuesto yo se las traslado y se las expongo para que ustedes también lo puedan ir viendo, porque a mí me gusta mucho tratar de que usted, especialmente los jóvenes, cuando leen la Biblia, no la sientan aburrida. Hay muchos jóvenes que cuando leen la Biblia se duermen, pero inmediatamente les llega cualquier otra lectura y se sienten despiertos, especialmente si trata con vampiros. ¿Perdón? No lo puedo hacer ahorita, así que tranquila. Muy bien, noten ustedes qué importante es que nosotros nos demos cuenta entonces que Juan el Bautista, tipificando a los ministros de la novia, dice, yo no soy la esposa. Y es que a veces nosotros metemos alma en esto, ¿verdad? Porque rápidamente alguien puede ponerse a pensar, ay, si es hija de ministro, si es esposa de ministro, entonces no te voy a ver más. Pero yo creo que todo lo juzgamos en función de almas, pero lo tenemos que ver en función de espíritu. Entonces tenemos que seguir caminando. Dice, soy un ministro amigo del esposo, que estoy trabajando para preparar el camino a la novia. ¿Se acuerda que él apareció como la luz que alumbra, o mejor dicho, el camino que prepara a la luz que iba a venir? Dice, yo no soy la luz, sino que estoy preparando el camino del que va a venir, hablando de Cristo. Entonces los ministros, en realidad, en esa venida secreta que nosotros estamos esperando que se dé para la iglesia, especialmente la iglesia novia, o específicamente la iglesia novia, lo que estamos haciendo es preparar camino. Yo espero que yo como ministro esté preparando camino en su corazón para que usted conozca más de la palabra, tenga más hambre de la palabra, tenga el testimonio del Espíritu, para que usted se prepare. Como la novia que se quiere casar en la tierra, se prepara con anticipación, prepara el vestido, hace muchas cosas de preparativos para estar radiante el día de la boda. Solo que estos preparativos, más que ser preparativos en el ámbito material, son preparativos de tipo espiritual. Muy bien, entonces, note, para que se case y que la modele el Espíritu Santo. El principal trabajo entonces del ministro es que esa novia pueda realmente experimentar el trabajo del Espíritu Santo en su vida para que sea modelada. Ese es el trabajo de un ministro de la novia. Por eso noten ustedes que en el Nuevo Testamento lo que la Biblia nos muestra a nosotros es ministros del Espíritu. Y hoy en día todo mundo se autodefine como ministro del Espíritu. Pero nosotros tenemos que aprender a discernir realmente quién es ministro del Espíritu y quién no es ministro del Espíritu, y creo que va a ser en función de aquel trabajo
que como Juan el Bautista, como figura, como tipo, porque obviamente Juan el Bautista no puede encajar directamente como un ministro de la novia, sino que lo estamos tomando como un ejemplo, porque al fin y al cabo, él vive antes de que el Señor lleve a cabo la redención. Y podríamos decir que Juan el Bautista, al igual que el Señor, vivió bajo el periodo de la ley. Sin embargo, de él se hablan cosas muy lindas, ¿verdad? Porque el Señor mismo dice, de los nacidos de mujer, que también ahí hay un misterio, ¿verdad? Pero de los nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Pero después lo compara con el más chiquito del reino de los cielos. Entonces todo eso nos habla a nosotros también de rangos. Notemos entonces que hay ministros que participan en el trabajo de hacer a la novia, sin ser novia. Interesante, ¿verdad? Sigamos. Usted puede apuntar ahí sus dudas para el momento de las preguntas. Ahora nos vamos a la primera epístola a los tesalonicenses. Este es un pasaje bien conocido, desde el verso 15 hasta el verso 17. Creo que todos conocemos muy bien este pasaje, pero vamos a tratar de entrar en materia. Y aquí poco a poco va a darse cuenta usted que nos vamos a ir metiendo un poquito más y un poquito más y un poquito más profundo a puntos que pareciera que no tuvieran que ver con esto, pero que sí tienen que ver, porque de aquí vamos a saltar al Génesis y vamos a tratar de ir viendo algunas cosas que, como dije, para los que acaban de venir, el tema es los rangos de la novia, basado en enseñanzas que el doctor Ríos nos trasladó en su momento. Muy bien, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cada verso de estos y cada frase tiene mucha riqueza, pero no podemos detenernos ahí. Luego nosotros los que vivimos, hay una versión que dice, luego los vivientes, que perseveremos. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Indudablemente que este pasaje nos habla a nosotros de la parusía. Y la parusía la hemos conocido como la venida secreta de Cristo por su novia, que es una operación secreta. La mayoría de escatólogos, con sus diferentes escuelas, confunden mucho la escatología que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, porque hoy por hoy nosotros podemos hacer una diferencia entre la escatología del cuerpo y la escatología de la novia. Pero todavía para complicar más, como se los he dicho a ustedes, tendríamos que aprender a discernir, a leer el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento que es conducente con la profecía. ¿Qué escatología leemos en el Antiguo Testamento? ¿Tendrá que ver con Israel? Hay escatología para Israel. Entonces ya tenemos 3 clases de escatología. Hay escatología para las naciones. Entonces quiere decir que tenemos 4 escatologías que generalmente las mezclamos y las vemos juntas o no las discernimos, y por eso es que llegamos a conclusiones muchas veces que nos confunden, y de ahí vienen las diferentes escuelas escatológicas. Muy bien, ahí está entonces la aparición secreta en esos versos que vimos, o sea, la parusía del Señor. Note que es para transferir a su amada y arreglarla. Entonces el propósito de la parusía va a ser subir de nivel a aquella que de candidata a novia va a ser confirmada como novia en esos procesos que para mí van a ser los procesos sobrenaturales que se van a dar en ese periodo corto de tiempo, que vamos a tener que verlo cuando entremos ya directamente a la escatología, donde las sobrenaturalidades le van a permitir a la iglesia realmente, o mejor dicho a la novia, llegar a dar esa estatura. Entonces noten ustedes que dice, para transferir a su amada, es decir, subirla de nivel y arreglarla. Entonces, la parusía del Señor, que por cierto, aunque nos hemos estado reuniendo con algunos ministros para hablar sobre esto, todavía no hay puntos lo suficientemente concluyentes, pero el doctor Ríos, o mientras él nos enseñó escatología,
ustedes recordarán que nos habló de parusías en plural. Después surgió las palabras faneros o fanerosis, que no tengo tiempo para verlas, pero ya las hemos visto en algunos momentos y ojalá que usted las estudie, las investigue, las amplíe, porque nos van a servir. Entonces, la impresión que yo tengo es que en ese periodo corto de tiempo van a haber muchas fanerosis, van a haber muchas apariciones del Señor y apariciones de ángeles, y van a haber apariciones de espíritus hechos ya perfectos, y aún los muertos resucitados no va a ser un acto inmediato, sino que van a resucitar primero y van a tener un proceso de interacción con los vivos. Y todo eso va a permitir que la novia, si hay que arreglarla, y por cierto que hay que arreglarla, porque hermanos amados, todos nosotros creemos en la inminencia de la venida del Señor, ¿no es cierto? ¿Y qué es la doctrina de la inminencia de la venida del Señor? Que Él puede venir hoy. Muchos ya no creen en este concepto porque dicen, el Señor no puede venir hoy porque la iglesia no está lista. Bueno, tal vez nosotros no estamos listos, porque nosotros no podemos estar, no tenemos el conocimiento suficiente como para poder saber quiénes dentro del cuerpo de Cristo ya están listos. Pero sin embargo, yo creo que sí hay un trabajo, como el trabajo que hizo el Cristo resucitado al ir a arreglar a un Pedro o ir a arreglar a un Tomás, que nosotros lo conocemos. Y aún a los 12, porque note usted que se reunió con ellos en un monte en Galilea y dice que unos le adoraron cuando lo vieron, pero los otros, dice Mateo, dudaron todavía. O sea que de alguna manera somos un poquito duros de corazón, ¿verdad? Muy bien. De tal manera que cuando ya esté lista la novia, la arrebata. Note que aquí el doctor Ríos nos habla de un proceso. Y vale la pena que en esta exposición, que no es imposición, nosotros podamos realmente visualizar esos versos anteriores a la luz de estos acontecimientos que marcan un proceso. Más que un acto, marcan un proceso. Y luego se suceden las bodas. Si va a haber una aparición, parusía, o si son faneros, no nos vamos a pelear por esos términos, pero vale la pena que los estudiemos y los ampliemos. Y no va a subir todo el salvo. Esto es bien importante. Nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo es el conjunto de todos los salvos, nacidos de nuevo, no los asistentes a una iglesia, que hoy por hoy, lamentablemente, si nosotros logramos medir el nivel de la iglesia en general, yo creo que cada domingo en las quizá 25,000 iglesias que hay en Guatemala, habrán muchos asistentes, muchos interesados en oír de lo espiritual, pero todavía no arrepentidos. Habrán ya nacidos de nuevo, habrán discípulos, habrán hijos espirituales, habrán candidatos a esposa, candidatos a ser novia. Hay diferentes niveles en las congregaciones locales. Y me temo que hoy más que nunca nosotros tenemos que, como lo platicábamos el domingo, tener testimonio del Espíritu, que le da testimonio a nuestro espíritu, que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si va a haber una aparición parusía y no va a subir todo el salvo, como lo dice la tradición evangélica. La tradición evangélica ha predicado por muchos años que todo el que es salvo se va. Al punto que algunas iglesias de corte calvinista llegan incluso a las conclusiones de que si usted en esa ocasión está en un bar, del bar se va a ir, porque ese es un ultracalvinismo. Pero nosotros lo que queremos realmente es ser consecuentes con la verdad de Dios que está en la palabra del Señor. Entonces tiene que haber una concepción diferente entre el salvo y ser de la iglesia. Fíjese que aquí el doctor Ríos nos transmite un concepto que hay que irlo digiriendo despacio, porque dice, tiene que haber una concepción diferente entre el salvo y ser de la iglesia. Yo añadiría aquí, para que se entendiera, iglesia novia.
¿Ok? Veamos Hechos 2:47. Alabando a Dios, dice este pasaje, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No encontré esta versión que el doctor alude en este tema, pero es bien interesante. Usted la puede buscar a ver si la encuentra. Dice, el doctor Ríos hace alusión a otra versión que dice de esta manera: alababan a Dios y gozaban de la simpatía del pueblo. Y el Señor hacía que de los salvados cada día se integraran a la iglesia en mayor número. Interesante, ¿verdad? Porque eso como que muestra el concepto que él quiere trasladar, que los salvos de alguna manera van siendo incorporados a la iglesia. ¿Notan? No sé si lo logran notar, si no, lo vemos en las preguntas. Quiere decir que estamos hallando que hay una integración a la candidatura a ser novia, que entendemos que es el cuerpo místico, que aspira a ser novia, pero los salvos ya están aparte. Yo creo que aquel círculo que hemos hecho del conjunto de todos los salvos, y dentro de ese círculo, un círculo pequeñito al que le hemos puesto novia, nos ayuda a nosotros a graficar más fácilmente este concepto. Muy bien. De los salvos se toman discípulos. La iglesia está llena de salvos, hermano. Pero apenas nacer de nuevo es la puerta que el Espíritu nos está abriendo para todo el proceso que Dios tiene con nosotros. El gran problema es que la mayoría de salvos se acomodan a vivir una vida de salvos. Y hay otro nivel que es ser discípulos. Por eso el énfasis que estamos tratando de dar en la congregación local es precisamente ser discípulos. Porque el discípulo es el comprometido. El discípulo es aquel que ha entendido que va a ser conformado a través de un proceso de largo plazo a la imagen de Cristo. Y por supuesto eso lo va a llevar a ser candidata o candidato a ser novia. Muy bien, entonces se toman discípulos para ser integrados en la iglesia, en el bautismo, o cuando Cristo entre en ellos, y entonces ya son de otro rango. Entonces lo que vemos aquí es que hay varios niveles, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estudiábamos los 7 rociamientos de este lado del velo, que lo tipificábamos en las 7 zambuidas de Naamán. Si son conceptos nuevos para algunos de los jóvenes, vale la pena que lo apunten y pregunten para poder ampliarles el concepto. Pero recordarán ustedes que Naamán era un general sirio que tenía lepra, que tipifica el pecado para nosotros. Y bueno, le dijeron que se zambulliera 7 veces en el río Jordán, y hasta que se zambulló las 7 veces, su carne fue sanada como la de un niño. Bueno, eso en figura nos habla a nosotros que esos 7 rociamientos de este lado del velo, indudablemente también son un proceso en la redención nuestra dentro de lo que iniciaría como el arrepentimiento, la conversión, el bautismo en agua, el bautismo con Espíritu Santo, la consagración, el cuerpo de exaltación y la glorificación. Entonces son etapas que nosotros tenemos que vivir y que de alguna manera van marcando ciertos rangos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, aquí el doctor Ríos nos hace una explicación de la parucía que algunos recordarán y otros de alguna manera les permitirá ir confirmando algunos conceptos en su corazón. Dice, Cristo aparece en una venida secreta en las nubes. Eso lo dice Tesalonicenses, que lo leímos ya. Note que el Señor se queda en las nubes en su venida secreta. Es en su venida pública que Él pone el pie en el Monte de los Olivos. Pero en la parucía, según Tesalonicenses, dice que Él viene a las nubes. Y es interesante que viene del cielo a los cielos.
Y los cielos incluye aún el área atmosférica. Acuérdese que hay cielos, cielos y tierra, 3 niveles. Pero no quiere decir que va a bajar a la tierra, por eso es una operación secreta. Lo que hay son apariciones, pero apariciones a la manera de Hechos 10, donde dice que el Señor, en el antecedente que tenemos en su resurrección, dice que no se apareció a todo el pueblo, sino que solamente se apareció a los testigos que de antemano el Señor había preparado. A veces se nos puede tildar a nosotros de hacer acepción de personas, porque separamos el cuerpo de la novia, pero note usted que claramente la Biblia nos dice que el Señor prepara y escoge. Por eso es que tenemos que recordar aquella frase, no, dice, pocos son, muchos mejor dicho, son los llamados y pocos los escogidos. Muy bien, aparecen los ministros, fíjese que esto es interesante, porque estamos hablando de la parucía, y recuérdese, la parucía no es un acto, la parucía es un proceso, es un periodo de tiempo corto, pero que tenemos que seguirlo estudiando, viendo todos los detalles. Como dice, aparecen los ministros muertos, es decir, resucitados, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y por supuesto ahí también van a resucitar ministros. Nosotros hemos venido de alguna manera compartiendo que creemos con todo nuestro corazón y yo sé que esto en algún momento, si no es bien entendido, como en otras épocas nos han dicho espiritistas, ¿verdad? Pero en realidad creemos que para esta área nuestra, seguramente vamos a volver a ver al doctor. Seguramente, como ministro de esta área, resucitado, por supuesto. Y obviamente las otras áreas verán otros ministerios. Uno muchas veces, para refutar esto, inmediatamente piensa, pero si solo necesitamos la parucía de Cristo y a Cristo, ¿para qué más? Pero la Biblia nos muestra a nosotros y nos abre ventanas de revelación en las cuales nos muestra esa interacción de los muertos resucitados con los vivos. Al fin y al cabo, Mateo 27, 51 y 52 ya es un antecedente bíblico. Note ustedes que muchas de las cosas que acontecieron en el cuerpo físico de Jesús le van a acontecer al cuerpo místico. Ese es un principio para mí escatológico y más que escatológico de interpretación bíblica, escatológica, que le revelaron al doctor y para mí sigue siendo muy útil y sigue estando muy vigente, porque ya muertos, resucitados, según Mateo 27, interactuaron con vivos, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Se recuerda usted de eso? Analice bien esos pasajes y se dará cuenta que si hay un antecedente, seguramente es para marcarnos lo que viene. Lo que pasa es que parece totalmente increíble, ¿verdad? Parece de ciencia ficción. En una ocasión me dicen algunos, ¿y esos muertos serán como los zombies usted? Mucha tele, digo yo, ¿verdad? Porque si son zombies, sí son películas que les gusta ver a algunos jóvenes, ¿verdad? Pero no son así. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien. Veamos otras apariciones y es aquí donde el doctor es sumamente atrevido en algunas tesis que él plantea. Quiero retomar el concepto tesis para los que me están escuchando, porque algunas cosas que el doctor planteó, las planteó como tesis. Para algunos puede ser una doctrina establecida en su corazón, para otros no. Y entonces, escúchela, si usted todavía no la ha entendido, si no la logra captar, escúchela como una tesis. Que tengo entendido que realmente vino al corazón de este ministro como revelación. Pero por supuesto no nos podría abrir la cabeza y darnos un wash your brain, así se diría, un lavado de cerebro. Eso.
no podría ser eso, sino que es algo que se expone y que indudablemente tiene que volver a ser expuesto para que nosotros lo veamos y haya una confirmación a nuestro espíritu. Mire pues, esa resurrección es para aparecer a los vivos en la tierra, la de los muertos resucitados. Pero aquí se tira una bola rápida y dice, van a acompañarlos a esos muertos resucitados también los de la otra humanidad. Y uno se pregunta, ¿y hay otra pues? Uno de los grandes problemas que a veces nosotros tenemos los cristianos es cuando caminamos primero en la tradición evangélica, como lo hice yo. Yo caminé en la tradición evangélica 10 años. Y cuando digo la tradición evangélica, tengo que referirme a aquellas iglesias que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en revelación de la palabra, no creen en muchas cosas. Y que por supuesto nos trasladan y nos enseñan la Biblia de acuerdo a sus conceptos. Muchas de estas iglesias se les llama iglesias históricas. Y a muchos les es difícil soltar el lastre de esas interpretaciones. Por eso aquí tenemos que ir despacio, porque cada uno de ustedes, en función de su propia herencia denominacional, que no todos aquí nacieron en Elim, indudablemente que se preguntarán, ¿y hay otra humanidad usted? Muchos de ustedes creo que han entendido que Génesis 1:26 es diferente a Génesis 2:7. Entonces, note usted que ya en el final del ciclo, que sería el omega de ese ciclo, el doctor nos hace referencia al alfa de ese ciclo, que es el Génesis, donde el Señor, especialmente en el primer capítulo de Génesis, nos empieza a hablar de otra humanidad. Aquí ya establece él, obviamente, hablar solo de la otra humanidad es un tema y lo hemos hecho. Pero si usted no lo recuerda algunos conceptos, pues de repente en las preguntas podemos ampliar. Dice, hay una humanidad de los cielos, quite esa R de ahí, que se fueron hace muchísimos años antes que la humanidad de acá se desarrollara. Bueno, es fácil tirar esa bola rápida, ¿verdad? Y probablemente usted va a decir, bueno, ¿y dónde dice la Biblia eso? Si por primera vez usted se acerca a estos conceptos. Voy a seguir ampliándome. Dice, cuando ellos vengan, es decir, estos de la otra humanidad, probablemente van a ser tan majestuosos, tan tremendos, que quizás sean los espíritus hechos ya perfectos. Son tesis que de alguna manera en estos pequeños párrafos, que si usted a estas alturas se recuerda del tema que estamos manejando, que son los rangos de la novia, dice, ¿y qué tiene que ver todo esto con los rangos? Pero este ministro realmente cuando estaba exponiendo recibía y de alguna manera vale la pena que nosotros lo volvamos a ver. Acuérdense que ese está haciendo mi trabajo desde hace un año en estos seminarios doctrinales. Poder exponer y ampliar, y ojalá que usted, si no lo ha entendido, haga sus preguntas, y si no hay tiempo para todas las preguntas, pues los que son de la iglesia local pueden abordarme y de alguna manera poder platicar un poquito más sobre eso. Bueno, aquí vienen unos conceptos que quizá son nuevos o quizá solo hay que refrescarlos. Los hijos de Adán y los hijos de Eva. ¿Qué será eso? Bueno, vamos a ver si le entramos. Dice, estos de la otra humanidad, el doctor le llama hijos de Eva. Y vamos a ver por qué. No de Adán. Híjole, más complicado. Es que a mí me han enseñado. Y ahí es donde uno empieza a tronar, ¿verdad? En lo que uno ha leído y lo que uno ha escuchado. Ahora, claro, aquel que ya es ducho en esto, pues solo lo va a reforzar. La humanidad de la tierra son hijos de Adán. Ahorita son solo aseveraciones, ¿verdad?
y la humanidad de los cielos son hijos de Eva. Note que está surgiendo del hecho de que los muertos en Cristo que van a aparecer en la época de las parucías, en esa época, el doctor se tira la bola rápida de que la otra humanidad también van a venir y que incluso hasta pueden ser espíritus hechos ya perfectos. Y entonces empieza a desarrollar estos conceptos que probablemente los habíamos dejado abandonados, porque mucha de la doctrina Elim se dejó tirada y guardada en algún rincón de la casa. Nosotros sabemos que adentro de Adán no venía una Eva de carne. Aquí está hablando de los Adanes de Génesis 1:26. Es interesante para el que quiera ampliar y que tenga posibilidad de ir a los softwares que ahora hay, como Isor, que es un software gratis y que fácilmente puede encontrar la Biblia con las palabras originales en griego o en hebreo. Y va a notar que en Génesis 1:26 dice, e hizo al hombre, solo que en hebreo dice, e hizo Adán. La palabra que aparece ahí es hizo Adán. Varón y hembra los creó. En una interpretación tradicional, uno mira que sí, ahí hizo la pareja. Pero esos Adán de Génesis 1:26 llevaban a su Eva dentro. Y es hasta en el 2:7 donde a esos Adán le sacan a la Eva que llevaban dentro. Dicho eso, que lo he empleado en otras ocasiones, volvamos a acercarnos a esto. Nosotros sabemos que adentro de Adán, del de 1:26, no venía una Eva de carne, sino que venía una Eva espiritual. Así la logra conceptualizar el hermano Otto en esta enseñanza. Porque no salió formada de carne de adentro de Adán. La tesis del hermano Otto es que el Adán que estaba dormido, lo que sacaron fue hueso, costilla. Y no le sacaron a una Eva con hueso y carne, sino que lo que sacaron fue hueso. Y de una manera, diríamos, sin dar el texto, cualquiera de ustedes creo que puede buscar ese texto en Eclesiastés, nos habla que en el hueso está el espíritu. ¿Sí? Y creo que muchos de los que pasaron por el IM recordarán ese concepto. Entonces, lo que sacaron fue hueso, pero también espíritu. Y entonces dice, si nos salió el espíritu para que le formaran carne en los huesos. Por eso le extrajeron el hueso a Adán en donde iba espíritu. Y hace alusión a Malaquías 2, donde dice que en él había un remanente del espíritu y que teniendo tantos espíritus, se lo estoy solo parafraseando porque el pasaje literal puede variar en las versiones, el mismo espíritu que sacó para Adán, lo derivó para Eva. Pero note, ese Adán que le estoy hablando de Génesis 1:26, son Adanes con Eva adentro. Y el doctor en ese caso le llama Eva espiritual para poder hacer diferencia. El de 2:7, donde lo duermen, ya es un Adán con una Eva que se la formaron y que ya está fuera de él. Son dos cosas totalmente distintas. No sé si hasta ahí me he dado un poquito a entender. Muy bien. La cosa se pone más complicada. A ver si la logramos explicar. Dice, hijos de sexo e hijos sin sexo. ¿Podrán haber hijos sin sexo? Parece ser que al principio sí hubo. Cuando los Adanes tenían a Eva dentro, se reproducían sin sexo como las esporas. Yo sé que usted estará haciendo sus preguntas, versos queremos. Como le decían al doctor, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso? Bueno, aquí hay dos médicos. Cuando las células se reproducen, lo hacen por mitosis. ¿Es adecuado el concepto? Yo lo tenía en mi mente, pero no lo recordaba. ¿Sí? ¿Está de acuerdo la otra, doctor? Muy bien. Entonces, en cierta manera,
estos de 1:26 se reproducían de esa forma. Cuando Eva ya tuvo cuerpo, es decir, ya en Génesis 2:7, nacieron por sexo. Notemos que Eva y Adán eran uno cuando Eva no tenía cuerpo y ella era la madre de todos los vivientes. Fíjese que este concepto es muy interesante y está aquí en Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora, nosotros, generalmente cuando leemos el Génesis, como lo leemos de corrido, pensamos que todo eso pasó en unos días. Pero en realidad, cuando nosotros nos damos cuenta y somos cuidadosos, tenemos que entender que esos pasajes nos pueden hablar de mucho tiempo. Incluso la misma creación de la tierra. El tradicional sigue pensando en una tierra, en una creación de tierra joven. Pero es muy difícil sostener el concepto de una tierra joven de 6,000 años bajo todos los conceptos que en la misma palabra, bajo revelación, se ven y que de alguna manera a veces tienen cierto nexo con la ciencia misma. Digo cierto porque mucho de lo que la ciencia enseña le sirve solamente para definir que no hay Dios, ¿verdad? Pero note usted que dice, la llamó Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. No sabemos cuánto tiempo esos Adán con Eva adentro, cómo fue que se multiplicaron, porque les dijeron que se multiplicaran. No sabemos cuánto tiempo estuvieron antes de caer. Y entonces, aquí vamos a ir a hablar un poquito de esa Eva espiritual. Dice, al estar la Eva espiritual, fue madre de espirituales que se fueron a otras esferas. Incluso, aquí viene un concepto bien atrevido, ¿verdad? Porque dice, ese es el arrebatamiento secreto de los hijos de Eva. El concepto es que muchos de esos Adanes se fueron a poblar otros mundos antes de caer. Y a eso le llama el doctor la humanidad de los cielos. Hasta aquí. ¿Ha entendido algo, hermano? Si no, haga preguntas para ver si logramos ampliar estos conceptos. Ahora, note usted que si eso es cierto, porque para usted, si es una tesis, puede ser cierto, puede no ser, puede tener no testimonio del asunto. Pero si eso es cierto, ya hubo un arrebatamiento de espirituales. Que sería un antecedente del que viene. Dice de los hijos de Eva, como después habría un arrebatamiento secreto de los hijos de Adán. Porque los hijos de Adán se les llama los de la tierra, a los de ya 2:7. Con el rapto de la novia, luego vinieron los hijos de Adán y Eva. Vemos estos versos. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, esto ya es sexual, reproducción sexual, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra, que de alguna manera es la concepción o el nacimiento como nosotros lo conocemos. Bueno, Caín y Abel, ellos al igual que sus padres debían ser recuperados con sangre. Se está refiriendo a los hijos de Adán y a los mismos Adán y Eva. Los anteriores, es decir, los hijos, aquellos que se fueron de la Eva espiritual, los anteriores probablemente no tenían sangre. Yo sé que al oír eso, solo así, aunque yo creo que muchos de ustedes de alguna manera han oído otros temas que permiten hacer una plataforma para decir esto, pero vamos a rápidamente meditar que la tesis, porque otra vez voy a hablar de tesis, es que realmente estos seres no caídos probablemente no tenían sangre. Y de alguna manera se hablaba acerca de que su fluido era luz. Hemos hablado un poquito de eso, ¿verdad? No sé si ha quedado claro, si no apunte ahí sus preguntas, ¿verdad? Claro,
No hay versos contundentes, porque nosotros siempre buscamos versos muy definidos que de alguna manera nos puedan dar base. Por eso estas enseñanzas, hermanos, no podemos darlas a todos, sino de alguna manera tiene que haber ciertos antecedentes. Porque, ¿se acuerda usted cómo, y creo que lo acabamos de ver, déjeme buscar algo que dice San Juan, capítulo 1, no sé si es el verso 3 o el verso 4. Acompáñeme, creo que nos puede dar un poquito de luz, pero usted tiene que entender que estas son ventanitas de revelación que de alguna manera también se tienen que discernir espiritualmente, ¿no? Porque si no las discernimos espiritualmente y todo lo queremos razonar solo con mente natural, obviamente nos vamos a complicar. Bueno, no sé si todavía están aquí porque el frío está serio, ¿verdad? Y a veces el frío, cuando uno está emponchado, lo que hace uno es dormirse, ¿verdad? Pero dice el verso 4 de Juan 1, en él, hablando del verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Algunos, quizá un poquito atrevidos, cuando miran este pasaje, hablan de hombres luz. Interesante, ¿verdad? Y la vida era la luz de los hombres. Por eso es que, nuevamente recuerdo aquel concepto que muchas veces nosotros nos preguntamos por qué Adán y Eva antes de la caída no se avergonzaban. Y después de la caída sí se avergonzaban. Y entonces también se planteó la tesis. Muchas de esas tesis para mí son doctrina, pero yo las planteo como tesis. ¿Me entiende? Pero se planteaba el hecho de que ellos tenían una cobertura de luz. Porque de alguna manera, y ahí hablamos de la vuelta del calcetín, ¿verdad? Porque de alguna manera pareciera que lo espiritual estaba afuera, pero cuando pecaron, le dieron vuelta de calcetín y dejaron el espíritu adentro. Obviamente, ya incomunicado de Dios. No sé si más o menos entendemos ese concepto, ¿verdad? Muy bien, los anteriores probablemente no tenían sangre porque no nacieron de sangre, nacieron de espíritu. Fíjese que qué concepto más interesante, ¿verdad? Porque ahí entraría también Eva. Porque lo que sacaron fue hueso y espíritu. Y esa Eva es la madre de los vivientes, todos los vivientes. Y cuando habla de vivientes tenemos que recordar ese concepto de Tesalonicenses que dice los vivientes que permanezcamos, que en el griego es muy interesante, que es la palabra zoe. Bios, suche y zoe son tres palabras que en el Nuevo Testamento se traducen vida. Bios es la vida del cuerpo, la vida biológica, de ahí viene la biología. Los médicos aquí tuvieron que haber estudiado biología bastante para poder ser médicos. Entonces esa es la vida del cuerpo. La vida suche es la vida del alma y la vida zoe es la vida del espíritu. Entonces, cuando Tesalonicenses habla de vivientes y se habla de vivientes, se está hablando de aquellos que tienen vida del espíritu. Que en el caso específico de ellos, los que fueron arrebatados, obviamente ellos no cayeron, no pasaron por los procesos que nosotros pasamos. Y a eso se le llama la otra humanidad. Bueno, dice, probablemente el padre de ellos fue Elión, hijos de Dios o hijos del Altísimo, pero de otra dimensión. De igual manera los hijos nuevos, de nueva creación en la tierra, es decir, los hijos de Adán, nacen del Altísimo y son hijos del Altísimo. Pero note, como que hay hijos del Altísimo en los cielos y hay hijos del Altísimo en la tierra. Bueno, y la cosa todavía se complica más. Hay hijos del Altísimo allá, dice, refiriéndose a esferas celestes. E hijos del Altísimo aquí. Cuando Dios dijo que haya, ese haya es con H, ¿verdad? Bueno, póngale el H. Aguas arriba y aguas abajo. Nuevamente, esta es una aplicación y una interpretación de una tesis. Usted sabe que en el Nuevo Testamento, cuando
en el Apocalipsis se habla de mar o se habla de aguas, se refiere a pueblos. Entonces, de alguna manera lo aplica de esa forma y dice, está hablando de pueblos, separó las aguas de las aguas. O sea que estas aguas arriba son pueblos arriba y aguas abajo. Eso solamente puede ser revelado y nuevamente expuesto. No sé si me está entendiendo. Algunos los veo así. ¿Cómo será eso usted? Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Yo la única manera que puedo explicar estas cosas es que hay pasajes en la Biblia y me parece que en ese sentido es interesante lo que los judíos dicen. Los judíos dicen que la Biblia tiene 7 interpretaciones. Cada pasaje tiene 7 niveles de interpretación. Y es que eso está hablando del proceso creativo, pero a la vez bajo revelación, si usted quiere, yo lo quiero exponer de esa manera, el doctor vio otra interpretación que la está aplicando bajo revelación. No sé si me entiende el punto. Es el mismo ejemplo de Ezequiel 28. Está hablando de un personaje en la tierra, pero a la vez está hablando de un personaje millonadas de años atrás. Bueno, o Isaías 14. Bueno, note entonces debe haber seres, pueblos debajo de la tierra y deben haber sobre la tierra y arriba de la tierra 3 niveles. Por eso dice que se tiene que rendir todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que lo dice Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, primer nivel, y en la tierra, es decir, sobre la tierra, segundo nivel, y debajo de la tierra. Ahora, nosotros indudablemente rápidamente vamos a interpretar que los que están debajo de la tierra son muertos. Por el concepto de Seol. Pero note lo que en otra bola rápida el doctor plantea. Estos no son muertos, son seres que viven en otros ámbitos. Entonces la pregunta es, ¿habrán seres debajo de la tierra que viven? Bueno, aquí le quise poner a usted solo para, yo no es que crea esto, pero últimamente, no sé desde cuándo, pero parece que desde los años 60, se viene tratando de presentar un concepto de que la tierra es hueca. No sé si ha oído usted ese concepto. ¿Ninguno lo ha oído? No, no estamos hablando de eso, sino que por dentro está vacía, que también es un concepto. Eso no es Biblia, pero se lo quise presentar porque de alguna manera eso está surgiendo muy fuertemente. No se lo estoy poniendo para que usted lo crea, sino que es interesante cómo hasta científicos están investigando ciertas cosas y otros científicos lo están refutando totalmente y presentan conceptos muy interesantes para decir que no. Pero dice, nota usted que esta es una foto, está un poquito oscura, de la Tierra que en el polo tiene un agujero. ¿Lo logra ver? Tal vez los que están hasta atrás no lo logran ver, ¿verdad? Bueno, dice, la segunda foto, yo no he hecho una investigación para saber si esto es cierto, porque al final hay mucha información que fluye y que no tenemos nosotros necesariamente toda la posibilidad de poder establecerla, pero solo se la quiero dejar ahí para que usted medite un poquito. La segunda foto pertenece a un documento de la NASA, dice. Claro, no nos consta, ¿verdad? Pero yo se lo estoy leyendo. Que el autor de este artículo, F. Idle, obtuvo personalmente en 1975 de la agencia USI, dice. Este documento es una foto mosaico realizada por el doctor David S. Johnson del National Satellite Center. Esta no la pronuncio, ni estas, ¿verdad?
de fotos tomadas por el satélite ESA en abril de 1967. Constatamos otra vez que la zona que coincide el polo norte ha sido aquí simplemente retirada sin explicación. Usted puede notar que aquí está como editada esta parte. Nota de Tito Martínez, en esta foto vemos una vez más cómo la apertura polar norte ha sido tapada con un parche negro por la censura del gobierno norteamericano. La idea que tienen, por ciertas cosas que han visto y que incluso alguien cuenta que en su avión se metió a ese hoyo y bueno, un montón de cosas, que como les digo, solo son referencia. Aquí se ve un poquito, dice tierra hueca, realmente la tierra estará hueca. El 12 de marzo del 2001, el internauta S. Saukere envió esta foto en color que proviene del siguiente sitio, dice, sitio completamente científico, estudia los fenómenos oceanográficos. Bueno, ahí está la dirección de internet. Esta foto viene a confirmar lo que se está escondiendo realmente al mundo entero, dice. Otra vez Tito Martínez. Esta foto en color de la Antártida tomada por un satélite aún es más impresionante que las anteriores. Corresponde a la apertura polar sur. En ella la censura gubernamental norteamericana también ha eliminado dicha abertura polar para ocultar su existencia. Las tesis que están manejando es que los polos, tanto el norte como el sur, tiene aberturas que se comunican y que la Tierra está hueca. Y obviamente ya en los conceptos puramente externos a la Biblia, creen que hay habitantes adentro. E incluso se basan en el pasaje que acabo de leer, que se han de rendir los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, por supuesto, note usted que la Biblia no es contundente otra vez, con un verso muy claro, sino que sí nos inquieta, ¿verdad? Y claro, si uno no tiene algún otro tipo de conocimiento, porque esto a la larga no ha sido probado y ha sido altamente criticado por otros científicos. Y no es tan fácil entrar porque usted sabe que hay casquete polar ahí. Y algunos creen que el deshielo de los polos va a hacer que muchos de esos personajes salgan en los mismos periodos apocalípticos. Yo no me arriesgo a decir que eso va a ser así. A mí me interesa más ir caminando un poco en lo que se puede con la base bíblica, porque noten que el tema de esta noche, muchas de esas cosas, para muchos puede ser complicado el poder verlo ampliamente en la palabra. Muy bien, yo quiero dejarlo ahí esta noche.